Un saludo a todos aquellos que están realizando el curso de textos medievales en su tercera edición, dirigido por la profesora Josepa Cortés y por el secretario don Antoni Furió. Como director de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, es para mí un honor presentar este curso a todos los alumnos que lo van a realizar. Creo que este curso es muy importante de cara a lo que sería una sólida formación humanística y, sobre todo, a una especialización en el área de las humanidades. Y lo digo por varias razones. En primer lugar, porque la cultura actual en la que nos movemos, el contexto actual de la globalización, es un contexto en el que corremos el peligro de olvidarnos el significado de los textos. Los mensajes del móvil, los mensajes del ordenador, las nuevas tecnologías hacen que el concepto de texto sea totalmente distinto. Pues bien, tendríamos que preguntarnos, ¿y en qué medida la nueva cultura está relacionada con los nuevos textos? Pues creo que es fundamental recuperar el concepto profundo, humanístico de texto con el cual la tradición filosófica, filológica y humanística ha trabajado durante muchos siglos. En este sentido, el texto, es decir, el profundizar en los textos medievales es importante porque lo que es nuestra relación con la cultura está mediada por los textos. Yo creo que en este curso vais a profundizar en la importancia del valor de los textos para transmitir argumentos, para fijar documentos, para lo que podríamos llamar conocer en profundidad la vida cultural. Los textos que vais a conocer y en los que os vais a convertir en unos expertos van a ser los textos medievales. Esto es importante. El curso es sobre textos medievales, no es sobre textos posmodernos, estilo Twitter, no es sobre textos modernos, donde vamos a tener muchas versiones de lenguas, sino que en realidad van a ser textos medievales. Y subrayo lo de medievales porque a veces hemos pensado que la Edad Media y los textos medievales son la base de los textos modernos. Entonces hay quienes piensan que la modernidad solo es posible y los textos con los que nos encontramos con la modernidad solo es posible a partir de los textos medievales o lo que podríamos llamar manuscritos, documentos, toda la información textual que se produce en la Edad Media. Otros piensan que en realidad los textos medievales son la puerta hacia la antigüedad. Es decir, en realidad hacen un paréntesis entre los textos medievales para dirigirse a la antigüedad. Pues bien, en este curso sobre textos medievales vais a descubrir que los textos medievales tienen un valor por sí mismos, no para acceder a los textos de la antigüedad, no como bases del mundo moderno, sino que la cultura medieval y sobre todo los textos medievales tienen un valor propio, tienen un valor por sí mismo, y yo creo que es importante capacitarse para datarlos, para conocerlos, para profundizar en una cultura que se quiera o no se quiera, o bien es el paso y la base hacia la modernidad, o bien es el paso y la base para poder entender la antigüedad. Yo agradezco a la directora del curso, al secretario y al grupo de profesores que han preparado este curso el interés que se han tomado en ello. De hecho, es un curso exitoso, ya vamos por su tercera edición, y os invitaría como alumnos a que profundicéis, a que utilicéis la información, a que os toméis muy en serio las distintas unidades y los distintos textos que se os van a ofrecer para poder capacitaros, porque la cultura nuestra, la cultura en la cual encontramos sentido a nuestras tradiciones, sentido a nuestro pasado, es en cierta medida una cultura textual. Y en esta cultura vinculada a los textos, y para poder dar vida a los textos, yo creo que es importante, para poder entendernos a nosotros mismos, el conocer con detalle lo que son los textos medievales. Antes o después tenemos que encontrarnos con ellos y poder documentar un texto, poder descubrir la distinta naturaleza, sea jurídica, sea bíblica, sea teológica, sea filológica. En realidad, esa naturaleza del texto es importante, no solo para conocer la Edad Media y datar un documento medieval, sino algo que es fundamental para conocernos a nosotros mismos en un momento en el cual
apenas si sabemos qué es un texto, apenas si sabemos qué es un argumento y apenas si sabemos cuál es nuestra relación con el pasado. Entonces, os invito a que profundicéis en el curso, a que disfrutéis con él y a que aprendáis, porque creo que merece la pena profundizar en estos textos medievales, en esta edición de textos medievales. Y nada más, doy la palabra para que haga la presentación del curso a su directora, la profesora Josepa Cortés Escriba, que en realidad os va a presentar con más detalle el curso. Muchas gracias por tus palabras. Antes de iniciar el curso, permitidme que haga una pequeña introducción, unas pequeñas disquisiciones sobre el objeto de este curso y también sobre el espacio temporal en que se organizaron los textos. Durante los 1000 años que duró el periodo medieval, se produjeron una cantidad ingente de textos, tanto escritos de creación como registros documentales. Pero entre los siglos altomedievales y el fin de la Edad Media, o mejor dicho, entre la sociedad altomedieval y la de los siglos XIV y XV, hay una distancia enorme y los cambios experimentados a lo largo de una época tan dilatada son de tal magnitud que nos encontramos con dos momentos históricos que realmente poco tienen en común. Y precisamente una de las transformaciones más notables experimentadas a lo largo de estos 1000 años hace referencia al objeto del curso que hoy inauguramos, los textos. En efecto, a lo largo de la Edad Media se pasó de un mundo que funcionaba prácticamente sin documentos escritos, excepto en sectores muy concretos, los monasterios, las grandes cancillerías, y que hacía recaer la prueba en el testimonio oral, a un mundo donde el escrito dominaba todos los aspectos de la vida, tanto pública como privada. La Baja Edad Media es, pues, escenario de una auténtica revolución documental, de una revolución textual. El contraste entre el inicio y el fin de la Edad Media no es únicamente cuantitativo. La distancia la marca también, o la marca sobre todo, la gran diversificación que se produjo de los tipos documentales que se empiezan a producir con distintas finalidades, prácticas, administrativas, comercial, profesional, además de la proliferación de los textos literarios o eruditos de creación medieval o rescatados de la antigüedad. Por otra parte, la lejanía que hay entre nosotros y la sociedad que produjo estos textos hace necesaria una intervención sobre ellos para hacerlos comprensibles hoy. Los manuscritos, tanto los textos archivísticos como los textos literarios, textos de una gran diversidad de materias, contienen una gran cantidad de información. Podemos encontrar en ellos teorías científicas, conceptos teológicos, descripciones geográficas, noticias históricas, citas literarias, problemas matemáticos, registros contables y un larguísimo etcétera. Y teniendo en cuenta que, como ya se ha dicho, fueron producidos por una sociedad que poco tiene que ver con la nuestra, tanto desde el punto de vista cultural como desde el punto de vista ideológico, su lectura y sobre todo su interpretación presenta ciertas dificultades planteadas por cuestiones de diversa índole. Por la escritura que utilizan y que hoy, tan acostumbrados como estamos al impreso, nos parece extraña, la escritura manuscrita, por la lengua que utilizan, porque son lenguas en desuso, como el latín, o en desuso de manera generalizada, o porque las lenguas romances que utilizan nos parecen o nos resultan anacrónicas. A pesar de que es la nuestra,
está en un estadio evolutivo diferente y, por tanto, nos resultan extrañas, anacrónicas. También por otros motivos, por el uso abusivo, desde el punto de vista actual, de abreviaturas, por el empleo de diferentes sistemas de cómputo cronológicos hoy prescritos y tantos otros usos que hoy nos resultan sorprendentes. La simple lectura del texto precisa para el lector actual un gran esfuerzo, esfuerzo que se ve aumentado por la necesidad de identificar las referencias a los distintos personajes que aparecen en esos textos, las menciones de topónimos, el uso de conceptos que no son desconocidos, la utilización de diversos sistemas de pesos, medidas, monedas, hoy también desaparecidos, etc. Así pues, para editar un texto medieval no es suficiente la correcta transcripción de su contenido, sino que es necesario saber previamente una serie de referencias de ese mismo texto. ¿Quién lo escribió? No únicamente desde el punto de vista material, sino también intelectualmente. ¿En qué ambiente se llevó a cabo la escritura de ese texto? ¿Para qué o por qué se elaboró? ¿Cuál era la formación de su autor? ¿De qué zona geográfica procede? ¿Cómo se ha conservado? Y cómo ha llegado hasta nosotros. Es decir, hay que tener en cuenta todas las circunstancias por las que ha pasado el texto, desde su creación hasta el momento actual. La edición de textos en general y de textos medievales en particular exige al mismo tiempo intuición y técnica. Intuición basada en el conocimiento exhaustivo del texto a editar y técnica regida por los principios y normas de la edición textual. Por todo lo expuesto, la edición de un texto medieval, tanto si se trata de una colección diplomática, de una crónica, de un registro contable, de una recopilación epistolar, un cartulario o un texto de creación de cualquier índole, más allá de la transcripción que exige un conocimiento profundo de la lengua en que está escrito, debe contemplar desde la distribución que su autor hizo de la escritura sobre el soporte original hasta la particular puntuación que ocasionalmente se pudo usar en el texto y ser completada con la identificación de los personajes, los topónimos, la reducción de las fechas al cómputo actual y la elaboración de glosarios e índices que contribuyen a entender y racionalizar el texto. En definitiva, contribuyen a hacer accesible el texto que estamos editando, el texto que estamos rescatando de la época medieval. El curso de edición de textos medievales que hoy empieza pretende ofrecer a los futuros editores una sólida formación encaminada a conseguir el nivel y la pericia necesarios para una buena edición de textos medievales. A tal fin, el programa está estructurado en 5 bloques. Un primer bloque titulado «Del pasado al presente», en el cual el doctor Francisco Gimeno, catedrático de Ciencias y Técnicas Historiográficas de la Universidad de Valencia, nos introduce en el proceso de transmisión de los textos medievales en su viaje desde el pasado a la actualidad y también nuestro viaje desde el presente al pasado, ¿no? Ese doble viaje que realiza el usuario sobre los textos. Y analiza las dificultades que plantea, ¿no?, al lector actual y cómo se superan, ¿no?, esas dificultades. En un segundo bloque se presentan y explican las normas de edición de textos en latín, castellano y catalán.
Esta segunda parte se completa con 2 sesiones en las cuales se pondrán en práctica las normas de edición y las dificultades que plantea una edición de textos medievales. El tercer bloque está dedicado al análisis de los textos desde el punto de vista de la lengua en que están escritos y a la importancia de la correcta puntuación de los mismos. Toda edición debe ir acompañada de un completo aparato crítico que en ocasiones puede ser muy amplio. En el curso se establecen, en el cuarto bloque, los criterios para la confección de los registros documentales, los índices y los glosarios. Por último, en el quinto bloque, pretende mostrar la gran variedad de textos que se produjeron durante la Edad Media, desde los documentos de las distintas administraciones medievales hasta los registros privados, pasando por los textos de carácter literario, por los textos de creación. Se trata de una parte eminentemente práctica a través de la cual el alumno conocerá las características de esas diversas tipologías documentales y los problemas concretos, puntuales, que plantea su edición. Confío en que a lo largo del curso se vean satisfechas vuestras expectativas de formación depositadas en el curso de edición de textos medievales. Muchas gracias.